Función inversa o también llamada recíproca. Se simboliza de la forma f a la menos 1 de x. 5 puntos vamos a ver en este vídeo. Significado de la función inversa, cómo se relaciona el dominio y el recorrido de una función y su inversa, cómo se halla, una propiedad que van a cumplir estas funciones y por último, advertir que no siempre existe la función inversa de una función. Nos vamos a poner en situación, pero una advertencia previa. Mirad, nosotros hasta ahora, cuando en términos matemáticos hablábamos de inverso o inversa, procedíamos de esta forma. Inverso de 5, sabemos que es un quinto. Inverso de A, 1 partido por A, y según este criterio al que estamos acostumbrados, la inversa de f de x debería ser 1 partido de f de x. Este es el concepto que nosotros tenemos de inverso. No tiene absolutamente nada que ver con este concepto. Es decir, vamos a decir que los matemáticos no han sido muy finos poniendo el nombre. Se denomina función inversa. Otros matemáticos la denominan recíproca. De alguna forma es más correcto ese término, función recíproca, y se simboliza de la forma f a la menos 1 o i a la menos 1. Pero repito, no tiene absolutamente nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de inversa. Consiste en lo siguiente, mirad. Si yo tengo, por ejemplo, esta función i igual 2x menos 1, nosotros sabemos que en esta función los elementos de x se van a relacionar con los elementos de y. Es decir, formamos la famosa tabla de valores y la x de esta función, dado que es polinómica, puede tomar como valor cualquier número real. Yo por comodidad voy a dar, por ejemplo, el 2, el 1, 0, menos 1 y menos 2. ¿En qué consiste esta función? Muy sencillo. Al elemento 2, según este criterio o ley, le correspondería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Al elemento 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Al elemento 0, menos 1. Al elemento menos 1, menos 3. Y al elemento menos 2, menos 5. Hasta aquí nosotros lo tenemos muy claro. Mediante esta ley que relaciona los elementos x con los elementos y, se corresponderían de esa manera. Pues bien, se llama función inversa o recíproca a una nueva función que va a relacionar los elementos en sentido contrario. Es decir, al 3 le va a corresponder el 2, al 1 el 1, al menos 1 el 0, al menos 3 el menos 1, al menos 5 el menos 2, y así sucesivamente para todos los elementos que queramos relacionar. A eso se denomina función inversa o recíproca. Detalle curioso, mirad. Estos elementos es evidente que son los valores que toma la x en nuestra primera función. Es decir, esos elementos serían los elementos del dominio de f. Estos elementos son los valores que toma la y en nuestra función, son los llamados elementos del recorrido de la función f. Curiosamente, cuando nosotros encontremos la función inversa o recíproca, van a ser estos los valores que va a tomar la x de la inversa. Es decir, estos valores, que son el recorrido de esta función, van a ser el dominio de la inversa. Recorrido de f va a ser igual al dominio de f a la menos 1. Y por el mismo razonamiento, estos valores, que son los valores de x de esta función, es decir, estos valores son el dominio de esta función, van a ser el recorrido de la inversa. Dominio de f va a ser igual
al recorrido de f a la menos 1. Y esto nos lleva a una conclusión importantísima. Si queremos hallar el recorrido de una función analíticamente, debemos hallar la función inversa. El dominio de la función inversa es igual al recorrido de la primera función. El recorrido de la función inversa es igual al dominio de la primera función. ¿Cómo se halla la función inversa? Muy sencillo. Si os fijáis, debemos cambiar la x por y y la y por x. Nos venimos a nuestra función. Y igual 2x menos 1. Cambiamos la x por y y la y por la x. Donde pone y ponemos x. 2y menos 1. Y en esta nueva expresión matemática despejo la y. Pasito a paso me quedaría y igual, primero pasamos el menos 1 que pasa sumando y pasamos el 2 que pasa dividiendo. Esa nueva expresión matemática ya os adelanto que es f a la menos 1 o lo que es lo mismo y a la menos 1. Hemos obtenido la llamada función inversa. Vamos a comprobar que se cumple lo que hemos dicho antes. Mirad, tomo el elemento 3. 3 más 1, 4, entre 2, 2. Premio. Elemento 1. 1 más 1, 2, entre 2, 1. Para menos 1 daría 0, entre 2, 0. Y así sucesivamente, esta nueva función, llamada función inversa o recíproca, invierte el sentido de las flechas. Resumen de lo dicho hasta ahora. Dada una función inicial, la función inversa o recíproca es aquella que invierte la relación de los elementos. Para hallar la función inversa, cambiamos la x por y la y por x, despejamos la y a la nueva función, obtenemos la función inversa. Vamos a ver una propiedad curiosa. Presenta simetría una función con su inversa. Si os molestáis en representar esas funciones, por no extender excesivamente el vídeo, simplemente os lo adelanto. Si yo represento en este caso la función f o la función y, vamos a suponer que obtenemos esa línea recta. No se corresponde a este caso. Simplemente voy a explicar la propiedad. Mirad, la propiedad consiste en lo siguiente. Toda función y su inversa van a ser simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. En concreto, esta bisectriz divide al primero y al tercer cuadrante, los divide en dos mitades iguales. Si yo representara la inversa de esa función, va a ser simétrica respecto de esa bisectriz. Consiguientemente, si representamos la función inversa, aproximadamente, repito, solo pretendo que entendáis la idea, vamos a obtener esa función. Toda función y su inversa son simétricas respecto de la bisectriz del primero y el tercer cuadrante. Y por último, no todas las funciones tienen función inversa. Motivo muy sencillo de entender, mirad. Si yo tengo una función que relaciona los elementos de este conjunto con los elementos de este, por ejemplo, de esta forma, al 2 le hace corresponder el 3, al 1 el 3, al 0 el 4, al menos 1 el 5, al menos 2 el 5. Si yo tengo una función de este tipo, es fácil entender que no existe función inversa. Motivo: si existiera función inversa, este se relacionaría con ese, este con este con este, es decir, la función inversa invierte el sentido de las flechas. Y lo que son ahora los elementos de y pasan a ser los elementos de x en la inversa. Y no es una función matemática, porque si observo, el 3 tendría dos imágenes distintas
no es función. Repetimos, no todas las funciones matemáticas tienen función inversa. No puedo profundizar en estos conceptos, no se corresponden a este nivel, porque para entender bien estos conceptos debéis conocer lo que en matemáticas se llama teoría de conjuntos. Cuando estudiéis la teoría de conjuntos, en concreto lo que es una correspondencia y una aplicación, biyectivas, inyectivas, suprayectivas, cuando tengáis conocimiento de esos conceptos, podéis entender en profundidad más detalles de la función inversa y por qué no todas las funciones tienen función inversa. Resumen a lo dicho hasta ahora, os debéis quedar con las siguientes ideas y vuelvo a repetir, no es un concepto de este curso, pero lo que he explicado creo que es fácil de entender. Dada una función f de x, f a la menos 1 representa la función inversa o mejor llamada recíproca. Segundo detalle, importantísimo para este nivel. El dominio de una función es igual al recorrido de la inversa. El recorrido de una función igual al dominio de la inversa. Tercer punto, ¿cómo hallamos la inversa? Si es que tiene. Cambiamos la x por y, cambiamos la y por x y despejamos la y en la nueva función. Y último detalle, que no puedo explicar en profundidad porque no conocemos la teoría de conjuntos, no siempre una función tiene función inversa. Vamos a hacer ejercicios de cómo se hallan inversas sencillas y cómo voy a poder hallar el recorrido de una función cuando tenga la función inversa. Tema concluido.